Pues muy buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia y a este ciclo de conferencias. Quiero daros las gracias muy especialmente por asistir a esta conferencia. Bueno, es invierno, no hace muchas ganas de moverse y os agradezco mucho vuestra presencia. Vamos a tener una conferencia en un contexto muy especial, que es el 14 ciclo ya de conferencias, 14 años llevamos haciendo conferencias en el Colegio de la Psicología sobre psicología coaching. Y en esta ocasión vamos a hablar de los sesgos, sesgos que interfieren específicamente al coach. Esta es una actividad del Grupo de Trabajo de Psicología Coaching. Os he preparado ahí un QR que os lleva a la página web del colegio, donde hay información del grupo, algún documento colgado, bueno, información para que conozcáis quiénes, bueno, qué hacemos, cuáles son nuestras inquietudes y por qué estamos agrupados en este grupo. Tengo un especial orgullo porque cumplimos 18 años, ya somos mayores de edad. Entonces, un grupo que ya tiene 18 años, imaginaros la vida que hay detrás, ¿no? En este momento somos 150 personas las que estamos en torno al grupo. Como veis, no están aquí hoy precisamente en la sala, pero están en el grupo. Y bueno, desde ahí pues hacemos todas las actividades que somos capaces de hacer dentro de nuestras agendas para impulsar esta idea de la psicología coaching. Como os decía, llevamos 13 ciclos. Este QR os va a llevar a grabaciones de anteriores conferencias por si queréis bueno, pues explorar otros aspectos. Cada año la hemos dedicado pues a una temática específica. Al principio empezamos con temas muy operativos, pues las fases del coaching, los procesos claves de coaching, y luego hemos ido explorando cosas más metafóricas, ¿no? Por ejemplo, uno muy bonito fue a través de figuras de cuentos, ¿no? Como esas figuras, por ejemplo, una Blancanieves, cómo nos la podemos encontrar en las sesiones de coaching, ¿no? Y también bueno, hemos ido explorando todo aquello que parecía más relevante o que como grupo nos parecía más interesante ampliar en nuestros conocimientos. De ahí que este año pues hayamos montado este ciclo número 14 sobre los sesgos. ¿Por qué? Porque efectivamente se está hablando muchísimo de psicología, de los sesgos, ¿no? Entonces, queríamos analizarlo desde nuestra perspectiva, desde nuestra práctica y ver qué podemos aportar. Hemos preparado tres sesiones. Esta es la primera, la de sesgos del coach, la siguiente sesgos del coachee, en el mes de febrero, y en el mes de marzo sesgos en el proceso específicos, ¿no? Pues cuáles pueden ser aquellos, ¿no? A ver, que no varían mucho más, como vais a ver, de los sesgos que tiene una persona, pero lo que queremos es contextualizarlo en el hecho, en ese desarrollo, en ese ejercicio profesional de la psicología coaching. Y de ello os quiero hablar en este momento. Son 18 años hablando de esto, ¿no? Explorando, aprendiendo, conociendo, desarrollando. En mi caso, yo, bueno, casi todos los miembros del grupo hacemos procesos de psicología coaching. Algunos lo hacen también de equipos, o sea, individual, de equipos, pero buscamos ese diferencial, es decir, ¿qué tenemos de especial, de diferente, qué valor aportamos los psicólogos cuando hacemos coaching? Y en esa idea pues hemos ido trabajando y tenemos algunas ideas pues muy interesantes. Por ejemplo, una de las que yo creo que más potente es los niveles de aprendizaje que somos capaces de estimular en un coachee, en un cliente. ¿Por qué? Pues porque nuestro dominio, nuestro conocimiento de la persona, de sus funciones cognitivas, su forma de aprender, su forma de gestionarse en la vida, pues es amplio, y eso nos permite tener una acción pues más amplia. Y además un aspecto que está tomando cada vez más importancia, que es la contextualidad del proceso. O sea, la persona no vive, el coaching no está en una isla, no es algún elemento aislado, sino que es una persona que está en un contexto, bien laboral, deportivo, familiar, donde sea. Y ese tener en cuenta el contexto, es decir, un enfoque sistémico, pues desde la psicología coaching se tiene también muy en cuenta, ¿eh? No solamente es, bueno, cómo se produce el cambio, que es lo que estamos buscando. Tened en cuenta que la psicología coaching es una forma de actuar, no es una rama de la psicología, es aprovechar todo lo que sabemos de psicología para conseguir que una persona obtenga los objetivos que se propone.
Y ahí aplicamos todo lo que sabemos de cognitiva, de sistémica, de psicología positiva, cualquier idea que tengáis, cualquier línea de la psicología, pues tiene su sentido ahí. Me presento ahora. Yo soy doctora en psicología, de psicología organizacional. Habitualmente lo que doy formaciones en empresas, muchas, hago consultoría y formación en empresas. Por supuesto, ahora la línea de trabajo es empresa saludable, bienestar. Siempre es la idea de conseguir que las personas tengan un funcionamiento óptimo, ¿no? Y siempre ha sido así, donde he trabajado, ¿no? Doy posgrado, doy grado también de psicología, y lo que busco es transmitir esa pasión, ¿no? Porque las personas disfrutemos de nuestro trabajo y disfrutemos de nuestros logros personales, ¿no? Me gusta escribir, ya veis que tengo ahí 7 libros publicados y un blog, y por supuesto en LinkedIn con mi nombre, ¿no? Y soy la coordinadora del grupo de Psicología Coaching, pues desde hace 17 años, así que un poquito, por elección de los miembros del grupo. Así que ahí estoy a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis o comentario sobre lo que queráis al respecto. Y dicho esto, pues yo creo que vamos a empezar. ¿Conocéis a este señor, a Grigori Yakovlevich Perelman? ¿Te suena? ¿Qué pensáis? Si veis esta foto, ¿qué pensáis? ¿Qué se os ocurre? Por el contexto, que es un psicólogo. No lo sé. Eso está bien. ¿Algo más se os ocurre? Le van a entrevistar. ¿Le van a entrevistar? ¿Alguna idea más? ¿Algo? Primera impresión, venga. Algo, o sea, impresión tenemos que decirlo. ¿Qué os trae? Fíjate, a mí de primeras no me ha gustado mucho, pero sin embargo, si miro la mirada, sí me gusta. Anda, bien, te cae bien. No le conocéis ninguno, ¿no? No. Vale. ¿Y a este? Sí, A este sí le conocéis, ¿no? ¿Y qué impresión nos da? me encanta. Te encanta a ti, vale. ¿Qué impresión nos da? No por esa foto, ¿eh? Pero Sí, porque por esa foto con los brazos Esa cruzados. foto no me- Vale, venga. Pues ¿qué impresión nos da? Quita de brazos Serio. para arriba. ¿Serio? ¿De quién os fiaríais más? ¿Del de la izquierda, o sea, del Grigori o del Manuel? Pues Es que no te puedes fiar de las apariencias. Ah, bueno, eso es una frase dicha, pero la realidad es que... Desde la expresión del cuerpo, no lo sé. es que Grigori también está con los brazos hacia atrás, no sé. ¿Sabes? O sea, me parecería más consistente Grigori, pero quizás me fiaría más de Manuel. Ajá. ¿Alguna opinión en contra? A ver, por ejemplo, ¿tú no te fiarías del Manuel? Yo preferiría el Grigori. ¿Al Grigori? Sí, me impone menos. Ajá. Ni sí ni no. No, desde un punto de vista de la imagen pública hay uno que tiene medido, mallado la imagen, lo que quiere proyectar, qué es lo que nos quiere decir, y el otro es una fotografía absolutamente improvisada en un lugar descontextualizado donde efectivamente pues, parece mucho más natural porque no está tan preparada, pero mucho más desastrosa. Esa foto no puede estar en una web de una empresa, la otra sí. ¿De quién os fiaríais más entonces? Después de este comentario. A ver, yo les conocería a fondo. Es que Ya, pero eso es mucho trabajo. Así, a primeras, de primeras. ¿Qué dice el cuerpo? Por la imagen. por la imagen te parecías más de Manuel. De Manuel. Sanz, De pero Manuel. No quiere decir que luego sea así. Bueno, Conociéndoles a lo que mejor sí, no- que luego cambiamos de opinión. Bueno, a ver, os he traído estas dos imágenes, además me lo he pensado, porque son un poco así controvertidas, diciendo, bueno, lo que yo quiero señalaros desde el principio es que, lo queramos o no, hay unas primeras sensaciones que nos producen, nos llevan a hacer unos juicios. Pues este señor no ha cuidado la foto, este señor sí, yo me fío más de este, yo me fío más del otro. Bueno, luego lo veré, pero de momento me siento más cercana a este o me siento más cercana a la mirada del otro, ¿verdad? Es decir, tenemos ahí una primera aproximación. Y eso nos marca luego lo que vamos a hacer con ellos. Por situaros, Grigori está considerado el mejor, el mayor genio en matemáticas del mundo mundial. Ni idea, ¿no? Ni idea. ¿Tú le conocías?
Ah, mira, ¿ves? ¿Tú sabes lo que resolvió? No. Bueno, pues resolvió, por lo visto hay 5 ecuaciones en matemáticas que no saben resolver. Y una de ellas llegó él y la resolvió. O sea, una cosa de estas que nadie resuelve, pues él llegó y la resolvió. Le dijeron, pues te vamos a dar 1 millón de euros. Y dijo, ¿para qué? Yo no quiero eso. Y no lo cogió. Y siguió ahí viviendo en su Rusia y sus cosas, ¿no? Y el otro, Manuel Sanz Segarra, es un señor que era cirujano y en base a que era cirujano, desde esa yo soy cirujano, yo sé de lo que hablo, pues ahora tiene un planteamiento, no es novedoso, dice que hay una segunda vida, que hay un más allá, ¿verdad? Y que hay una conciencia. Dime. No, que está todo el día en LinkedIn. Todo el día en LinkedIn, todo el día en los medios, que hay una supraconciencia. El caso es que este señor llena teatros, ha conseguido una fortuna, evidentemente, con sus libros, la gente le sigue, ¿no? Y lo que yo quería señalaros simplemente es que, lo queramos o no, esa primera impresión nos marca. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de sesgos. Y efectivamente, todo profesional es una persona y la persona está expuesta a sesgos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos psicología coaching, que es donde va a estar contextualizada esta conferencia, pues no es fácil conseguir algo que es absolutamente básico para que tu trabajo sea excepcional, que es la neutralidad consciente. Es decir, un principio que nosotros necesitamos para poder estar en una sesión de coaching, guiar a una persona en una sesión de coaching, es la neutralidad que ya nos proponía Rogers. Pero claro, eso es muy difícil, hay que entrenarla, ¿eh? Entonces los sesgos, la verdad, no nos ayudan mucho, ¿no? Y son automáticos. ¿Alguien sabría decirme lo que son los sesgos? ¿Lo conocéis? Sí, lo sabéis, ¿verdad? ¿No? Bueno, los sesgos son atajos que hace la mente, ¿no? Son automáticos, pero que es muy importante, y esto es un poco el mensaje de esta conferencia, es con conciencia, dándote cuenta de que, oye, que me estoy dejando llevar por la foto, con conciencia, con entrenamiento y con supervisión, que a mí me parece absolutamente imprescindible aquí, la supervisión, pues se reducen. ¿Vale? Entonces, el objetivo que tenemos con esta conferencia pues es explorar. No va a ser exhaustivo porque sería un maratón el trabajo, o sea, seguro. Pero vamos a explorar un poquito desde el coach qué es lo que me puede estar a mí arrastrando, ¿no? A hacer juicios sobre el cliente, porque en función de los juicios que yo tenga voy a preguntarle. Y mi pregunta sí que va a llevarle a un sitio u otro, le conduce la mente. La pregunta le abre la mente, ¿no? Para allá o para acá. O sea que es muy importante desde dónde estoy preguntando. Entonces, ahí es donde vamos a estar nosotros hoy. Esto, por si lo queréis, son referencias claves. Tversky y Kahneman, por supuesto Kahneman es el autor más conocido, que es el que le dieron el premio Nobel. Kruger, Dunning y otra vez Kahneman. El de abajo, Pensar rápido, pensar despacio, pues es que es un libro pues básico. Hoy en día, para un psicólogo, pues es básico, porque te va a hablar de esto, de los atajos mentales. Pues si queréis ahí las referencias. Vale, entonces, ¿qué es un sesgo? Pues es la función del organismo en general es sobrevivir, es actuar lo más fácilmente posible, es decir, con el menos esfuerzo posible, con el menos desgaste posible y con el mayor rendimiento posible. Es un poco el sentido de la vida en general. La vida busca la eficiencia en todos los sentidos, ¿no? A la hora de pensar, pues ocurre lo mismo. Lo que ocurre es que nuestra mente sigue patrones automatizados que no conocemos, pero lo que hacen es facilitarnos interpretar la información. Veo al señor de traje y digo, es un señor serio y está en un contexto profesional. Me lo puedo estar inventando, pero la realidad es que yo acabo de hacer no solo un juicio, acabo de hacer una explicación, una narrativa en torno a ese primer input, ese primer estímulo que yo he recibido. Y así es como actuamos. En base a una información, pues rápidamente, de una forma simplista, la interpretamos, ¿no? ¿Por qué aparecen? Pues por lo general porque hay sobrecarga cognitiva. Es decir, estoy teniendo muchos estímulos. Estoy en una situación compleja. La situación de coaching es muy compleja, pero muy compleja. Porque, bueno, igual que la de terapia, no estoy diciendo que sea más, no, es lo mismo. Es una situación, un one-to-one, donde yo estoy con otra persona, tengo que tener una autorregulación exquisita para poder hacer esa corregulación neuronal
que fue objeto de otra conferencia, para poder tener esa presencia neutral, que como os digo es absolutamente vital, tengo que entender lo que el otro me está diciendo, tengo que sintonizar con el otro, ese rapport con el otro, tengo que comprender lo que me está diciendo y a la vez no dejarme arrastrar por lo que me cuenta y darme cuenta de cómo está pensando sobre lo que cuenta. O sea, que dicho así, dices, bueno, pues un poquito de trabajo, ¿no? Es una situación extraordinariamente compleja. ¿Qué significa esto? Que yo efectivamente tengo una situación de sobrecarga estimular, de sobrecarga de gestión, no solamente de mi mente, sino de mi cuerpo. O sea, es una gestión total, porque tengo que coordinar también pues, mi expresión, mi prosémica, todos los elementos que actúan en relación a esa relación que yo tengo con la otra persona. ¿Qué pasa entonces? Pues que es muy fácil que espontáneamente pues la mente del coach vaya a coger estos atajos mentales, a fiarse de lo primero que encuentra, efecto de primacía, por ejemplo, ¿no? Pero veremos que hay muchos más, ¿no? Esto es así además porque el organismo necesita coherencia interna, necesita que no haya conflicto entre lo que yo estoy viendo y lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando. Entonces, ¿qué pasa? Que ajustas lo que estás interpretando, o sea, ajustas lo que estás viendo a lo que estás interpretando y lo que estás interpretando a lo que estás viendo, de tal manera que dejas de ver cosas para solamente ver aquello que se corresponde con lo que tú crees. ¿Vale? O sea, es una percepción muy sesgada. Y esto ocurre, ¿no? Entonces, ahí evidentemente van a intervenir pues toda mi vida, ¿no? Todo mi aprendizaje, mis procesos cognitivos, mis procesos existenciales, como son los valores, por supuesto toda mi experiencia, todas mis reacciones emocionales, todo va a intervenir, va a estar mezclado con estos sesgos, ¿no? Y se dan, por supuesto, que sí, efectos de transferencia y contratransferencia. Para los psicólogos es fácil entender estos dos conceptos, ¿verdad? Transferencia, lo que me llega a mí del coach en este caso, y la contratransferencia, lo que yo le proyecto a él, ¿no? ¿Por qué nos afectan? Pues como os digo, porque lo queramos o no, y a lo mejor hay personas que me decís, yo no estoy de acuerdo, pero la relación de coaching va a generar simetría. Siempre se dice, cuando te enseñan coaching, te dicen, no, esto es una relación simétrica, tú no eres más que el otro, tú no sabes más, tú no tienes... Vamos a ver, la realidad es que tenemos roles diferentes. Y en el momento en que tenemos roles diferentes hay una situación asimétrica. No sé si estáis de acuerdo. ¿Sí? Genial. Entonces, bueno, pues... esto va a hacer que, como os digo, los sesgos se cuelen y que el resultado sea que yo tengo menos neutralidad, que mis intervenciones son menos eficaces y que tengo menos capacidad para promover el cambio, porque al final lo que buscamos en un proceso de psicología coaching es el cambio de la persona. Ni aprendizaje, ni desarrollo, no, el cambio. ¿Por qué? Porque si yo quiero conseguir terminar mi carrera, que no termino la carrera porque estoy bloqueada aquí, ese es un objetivo. Entonces el cambio es que haga conductas que me lleven a acabar mi carrera. Entonces eso es lo que estamos buscando aquí. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Vale. Bueno, ¿cuántos de vosotros sois coaches? Súper. Os voy a proponer un ejercicio. Yo voy a ir hablando a continuación de diferentes sesgos y os propongo pues que hagáis un ejercicio de introspección que a mí me parece imprescindible para todo coach, ¿no? Es decir, es jugar siempre con la metacognición, ¿no? De darte cuenta de quién eres tú pensando, ¿no? Me parece que debemos tenerlo tan presente y ser tan cautos y tan exquisitos con ese cómo estoy pensando, desde dónde estoy pensando. Bueno, pues aquí tenéis un objetivo que os propongo. Es un mapa de mis sesgos cognitivos. ¿Y en qué consiste? Pues yo voy a ir diciendo sesgos y tú dices, no le, sí le, no le, sí le. Este le tengo, este no. Entonces, si te afecta, ¿cómo notas que te afecta eso? ¿Y qué haces? ¿No? O sea, es muy, muy sencillo, ¿no? Porque vayáis tomando un poquito de notas para ver luego cuántos cromos tenéis al final de la conferencia. A ver si hacéis puntuación en un pleno o no. Bueno, seguro que no, que vais muy bien, pero ahí está. Bueno, pues vamos con el más facilito de todos, que es el que seguro que conocéis de sobra, ¿verdad? Sesgo de confirmación. ¿En qué consiste? Pues efectivamente yo lo que voy a hacer es fijarme expresamente en aquella información que casa con lo que acabo de suponer. Si yo he visto la foto
anterior del matemático y digo, uff, este no cuida, es un descuidado y aquí resulta que quiere subir en la empresa a manager, me parece a mí que no cuida mucho los aspectos. Acabo de hacer unos juicios previos, ¿verdad? Entonces me voy a fijar en el hecho de que efectivamente pues lleva una chaqueta manchada o desarreglada, de que no tiene una congruencia con sus objetivos correcta, de que no desarrolla sus competencias adecuadamente. Me voy a ir fijando en todo aquello que me ratifica en esa suposición que yo he hecho, confirmando el sesgo que yo ya he hecho de entrada. Esto pues es fácil. Un ejemplo, pues lo que os digo, el coach supone que el cliente evita el conflicto y solo escucha los datos que refuerzan esa idea, pues un poco como el que acabo de deciros yo. ¿Qué efectos? Pues es que acabamos de perder la perspectiva. Resulta que ahora yo no tengo esa visión global de la persona que para un psicólogo coach es un valor extraordinario. Si tú solamente sabes el método del coaching, es bla, 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 vale, pero no estás teniendo en consideración toda esta visión sistémica de la persona que, insisto, el psicólogo en principio pues ha entrenado y tiene disponible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estoy atendiendo a determinados estímulos y evitando otros. Tengo una lectura parcial de la persona. Y por lo tanto, a la hora de intervenir, a la hora de sugerir, a la hora de preguntar, entenderme la palabra intervención como preguntar o proponerle una dinámica o un ejercicio, pero es esa acción de intervenir, pues yo voy a estar empujando a mi cliente hacia la suposición que yo ya he hecho. Y esto es gravísimo, porque al final, si yo digo, este no va, vamos, no llega ni de eso, no puede en absoluto subir porque no tiene las competencias correctas para ello, ¿no? Pues ya le hago preguntas de, ¿tú estás seguro? ¿Pero has pensado, has considerado, realmente quieres, estás decidido a promoverte o podrías seguir en esta misma función? Le voy a hacer preguntas que en realidad no tienen nada que ver con el objetivo del coaching, sino que tienen que ver con mi equilibrio interno, con mi suposición de que este señor no puede porque ha actuado en mí el sesgo de confirmación. ¿Cómo puedo minimizarlo? Pues está claro que yo tengo que hacer preguntas divergentes. A mí. Es decir, a ver, ¿qué puede contravenir lo que estoy suponiendo? ¿Qué estoy no mirando? ¿Qué hay ahí que yo que estoy ignorando a propósito, ¿no? ¿Qué es lo que omití? Porque si estáis tomando notas y luego lo revisáis, por ejemplo, en la sesión, ahí te vas a dar cuenta de que has cogido la directa, ¿eh? Has cogido la N1 para allá y decir, joder, si yo tenía que haber ido por la M50, ¿no? Pero has cogido la N1. ¿Por qué? Porque te has fijado en una información y has eliminado de tu mente, has eliminado del contexto toda la otra. Es muy... es que esto es de las personas, es algo común en todos nosotros y es muy arriesgado para el resultado final del proceso. Entonces, claro, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a esa necesidad de reflexionar, de actuar desde la metacognición, ¿no? Insistiré con esta palabra que me apasiona, ¿no? Pero esta idea de desde dónde estoy trabajando, qué no estoy viendo, es decir, revisar nuestras sesiones. Y claro, yo voy a dar también un voto a favor de que sea supervisado, es decir, esto háblalo con otra persona que te ayude a ver lo que tú no estás viendo. Resulta que tú estás trabajando con personas para que vean lo que no ven. ¿Y tú? En fin. Voy a por otro. Anda, mira, este se ha descolocado. Bueno, pues ya lo pongo así. El sesgo de disponibilidad. Precioso también. Lo que está más disponible para nosotros tiene como más relevancia, lo que acabas de hacer, lo que te resulta accesible, fácil, ¿vale? Entonces, esa disponibilidad en tu mente, esa cercanía en tu mente, pues hace que efectivamente burbujee antes aquello que estaba más presente, ¿no? que te sale con más facilidad. ¿Sabéis lo que pasa? Que aquí tiene mucho que ver también la información emocional. Es decir, aquello que nos impacta emocionalmente más
pues eso es en lo que te fijas. Imaginaos siempre cuento un caso que es mío. Yo cuando empecé a hacer coaching, resulta que yo creo que era la primera sesión con una psicóloga, y hace referencia a una situación familiar. A mí, yo recuerdo que levanté así las cejas. ¿Por qué? Porque me resonó. Lo que ella estaba contando de su vida familiar era igual que lo mío. ¿Sabéis lo que pasó? Pues que como era una sesión de entrenamiento, esa psicóloga después me dio el feedback y me dijo: cuando tú has levantado las cejas, he dejado de confiar en ti, porque he pensado que me estabas juzgando. O sea, capón, que a veces de los errores se aprende mucho, ¿verdad? Nunca olvidaré esa lección, fue una lección magistral. Y eso os lo traigo a colación por el hecho de que aquello que emocionalmente, que a ti te resuena, va a estar encima de la mesa. Esto es muy, muy interesante. Entonces, un ejemplo, dice: el coach atendió recientemente un caso de burnout e interpreta que todos los clientes que tiene ahora tienen burnout. ¿Por qué? Porque esto ya lo acabo de ver yo, si es que esto es una plaga, si es que ahora todos están igual. ¿Y sabéis qué pasa? Que esto se oye, o sea, yo que me relaciono con muchos coaches, pues lo oigo con frecuencia. No, si es que ahora está todo el mundo, no sé qué. ¿Cómo que está todo el mundo? Es decir, que cuando tú escuchas a los demás sus juicios sobre los clientes o lo que están trabajando, dices: a ver, aquí estamos haciendo juicios nosotros. En fin. Este es el sesgo de disponibilidad, que por supuesto te lleva a hipótesis apresuradas, a intervenciones que no son apropiadas, y quiero decir, a intervenciones que no son apropiadas para el coachee, que a lo mejor son muy, muy chulas, muy bonitas, pero que al coachee no le ayudan en absoluto a conseguir su objetivo, en el mejor de los casos. Pero es que se lo puede impedir, que hay casos. Y, como os digo, a proyecciones emocionales del coach. Fijaros cómo esta persona, en mi caso, me lo pilló por un pequeño alzamiento de cejas. O sea, que es que encima te lo leen en la cara. Y esto es muy interesante. Sírvame este caso para contaros esto, ¿no? Es decir, estoy hablando de lo que me pasa a mí dentro como coach, pero es que el otro me está leyendo. Y está a la vez interpretando y diciendo: esta persona no está siendo objetiva, esta persona no está siendo neutral conmigo, me está juzgando. Y lo peor que puede pasar en un proceso de coaching es que tú juzgues al coach, porque ya entonces has perdido todo el derecho, ¿no? para estar ahí. Se tiene precisamente la fuerza del proceso de coaching es que esa persona está en un espacio donde no se siente juzgada, donde puede hablar de lo que le pasa, lo que no le pasa, lo que no quiere que le pase, o sea, de cualquier cosa lo puede poner encima de la mesa. Esto es lo que hay. Y esta persona que está al lado mío no me va a juzgar. Esa es la gran fuerza que tú tienes ahí. Luego competencias, las que quieras, pero que el coachee se sienta no juzgado, eso, vamos, lo mejor. A ver, pensadlo. Tú estás en la empresa y estás midiendo las palabras a ver qué van a pensar. Estás en la familia, a ver qué... estás todo el rato recortando, a ver cómo planteo esto, ¿a que sí? Entonces, llegar a un sitio donde puedes decir: estoy harto, o sea, decirlo claramente, esto no, así no, pues no se me han puesto estos del equipo a hacer no sé qué, el otro día me pasaba a mí, no. Pero tú te crees que han llegado estos y me han dicho que... Dice: esto no se lo puedo decir a nadie, ¿no? Digo, no, pero había llegado allí y había soltado todo lo que estaba acumulando de la tensión del equipo, ¿no? Y eso es nuestra gran fuerza. Y aquí la perdemos. ¿Cómo minimizarlo? Bueno, pues aquí los psicólogos de verdad que llevamos mucho entrenamiento. Nosotros hemos hecho observación de conducta, o algo, bueno, a veces en ejercicios, ¿no? En la formación, que tú aprendes a observar la conducta. Esto es muy interesante. Yo he llegado a hacer, se llamaba estándar conductual, pero era una descripción milimétrica de conducta por conducta por conducta, una detrás de otra, milimétrica. O sea, te acomodas en el asiento, te enderezas, alzas la voz, miras al público, me lo estoy inventando, pero
detallado, para observar en lo que llamamos en empresa trabajadores estrella, ¿no? Esos trabajadores que realmente tienen un funcionamiento óptimo, ¿no? Que rinden bien, están a gusto, son personas comprometidas, estupendas, trabajador estrella. Entonces, a veces lo que se hace es eso, ver qué hacen esas personas para poder de alguna manera modelar al resto de compañeros, ¿no? Y quiero deciros que los psicólogos ahí sí que tenemos un entrenamiento de discriminar la conducta. Y aquí, para minimizar el sesgo de disponibilidad, es muy interesante esa idea de volver a... Vale, vuelva a la conducta, paso por paso. ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué está haciendo el coach? Pero yo hoy me voy a enfocar más en lo que estoy haciendo yo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Ya estoy haciendo gestos con la cara, ya me estoy revolviendo en el asiento. O sea, que te des cuenta de cuál es esa milimétrica conductual que estás haciendo, ¿no? ante el coaching. Y usos de protocolo de entrevista. Me diréis, ¿protocolo de entrevista en procesos de coaching? Pues mira, yo lo he introducido. Lo he introducido y creo que es interesante. Por ejemplo, un protocolo inicial. Y he visto que puede no ayudarme a mí, sino al coachee a centrarse. Y creo que va muy bien. O sea, creo que acelera, que centra a la persona y la sitúa muy bien en esa situación de aquí venimos a trabajar con este objetivo y vienes con todos estos conocimientos, con toda esta experiencia. Es decir, a mí no debería ayudarme. De hecho, yo he jugado conmigo misma a decir, no me lo voy a leer, para precisamente no tener prejuicios previos, ¿no? Juicios anteriores, ¿no? Sino que les sea útil solo al coaching. Y me está dando un buen resultado. Así que introducir herramientas propias de la psicología, para eso solo somos psicólogos. Y luego, por supuesto, antes de entrar al trapo, ¿no? Pausarte. Siempre hablamos del silencio, ¿no? Para que el coachee piense, para que se cueza en su jugo, ¿no? Para que le dé tiempo a procesar. Pero ¿y tú? También necesitas tiempo para procesar. Un momento que me estoy yendo, un momento desde donde estoy hablando. Entonces, este segundo sesgo que planteamos, que es el de disponibilidad, como os digo, hace que todas aquellas cosas que nos resuenan nos arrastren directamente. Y ya, pues si yo estoy arrastrada detrás del sesgo, pues me llevo detrás al coachee, ¿no? Y ahí es donde los resultados del proceso, pues otra vez, pueden ser más deficientes, ¿no? Vamos a ver un pequeño caso. Yo esto lo he oído, o sea, lo que os cuento aquí es real. Compañeros que me dicen, yo sé exactamente de qué va este. Yo sé lo que pasa aquí. O sea, llegas a la empresa, te están contando, no, es que tenemos a esta persona porque es que lo que tiene es que tiene que tener una mejor gestión emocional porque es que es manager y queremos que delegue más en su equipo. Te están diciendo lo que están buscando y te hacen ya un juicio de valor. Lo que necesita es controlarse emocionalmente. Y cuando hablas con el coach y dices, yo no necesito eso. Pero tú entras en la sesión de coaching o en el proceso desde el juicio que te han dado. Y tú le dices, no, es que me ha dicho Recursos Humanos que tienes que tener una mejor gestión emocional. Y dice, oye, mira, hace 6 años pasé por esto, es verdad que tuve 2 salidas de tono, bla, bla, bla. Eso fue hace 6 años, ¿eh? Yo ahora soy mayorcito. Esto es real, me lo ha contado así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer esta. Un cliente llega diciendo que se siente desmotivado en el trabajo. En cuanto el coach escucha desmotivación, asume que el problema es falta de propósito personal, porque recientemente trabajó en casos similares. De verdad que lo estoy escuchando muchísimo el año pasado, la idea de que no, es que les falta compromiso. La gente no tiene compromiso.
y luego escuchas que es que no tienen compromiso porque hay alguna historia de la empresa, no de él. Es decir, no te están contando todo. Bueno, en este caso, veis que yo hago una asunción y digo, vale, pues como ya he trabajado en otros casos, ya sé que lo que tiene pues es que le falta propósito y vamos a trabajar aquí, pues eso, el propósito vital para que se ilusione y tome contacto con su propia motivación, ¿no? Ahí están entrando en juego los dos sesgos que hemos dicho, el de confirmación, porque confirmo lo que yo ya he supuesto, y el de disponibilidad, porque como he trabajado otros procesos parecidos, pues ocurre. ¿Sabéis lo que a mí me parece? Que todos cuando decimos, no, es que yo estoy especializado en estrés, yo estoy especializado en lo que sea, en burnout, ¿no? Al final, lo que estás es muy condicionado por estos sesgos. Entonces, te venga lo que te venga, vas a intentar inconscientemente llevarlo a esto, acomodarlo a tu molde. Ya sabéis el dicho, ¿no?, que se atribuye a Abraham Maslow, ¿no?, de que para el que solo tiene un martillo todos son clavos, ¿no? Entonces, cuidado con esto de estoy especializado en, porque a lo mejor lo que hacemos es sesgar por completo, meter a la persona como una cama de Procústulo, ¿no? ¿Os acordáis del mito de Procústulo? Lo digo bien, Procústulo, ya no sé decirlo, Procóstulo. ¿No? ¿Recordáis el mito este? Es un mito muy impresionante. Es una historia del mundo griego que nos decía que había un hostelero que tenía, pues eso, un hostal, ¿no? Y cuando venían los viajeros por la noche buscando dónde dormir, le decía, a ver, solo tengo esta habitación. Y había una sola cama. Entonces, en función, el cliente llegaba allí y el hostelero decía, ajá, es corto. Entonces le agarraba y le estiraba para que se acomodara al tamaño de la cama. Pero ¿qué pasaba si era más largo que la cama? Sacaba el serrucho para que se acomodara al tamaño de la cama, ¿no? Es una historia muy antigua, pero muy bonita, que nos hace ver cómo precisamente lo que vamos a intentar, nuestra mente lo que va a intentar es acomodar al cliente a esa cama que yo tengo. Bueno, por supuesto, los riesgos, pues como veis, no explorar otras causas que puede tener esta persona, a ver qué le pasa, por qué está desmotivado, a saber lo que le ha pasado. Puede estar en un proceso de duelo, de sobrecarga o un contexto profesional que le esté llevando a eso. Bueno, eso nos va a llevar a intervenciones prematuras y, por lo tanto, seguramente a malos resultados en el proceso, porque yo estoy llevando a la persona por un sitio inadecuado para sus objetivos y probablemente pues no consiga lo que necesita. ¿Y sabéis qué pasa? Que es que en los procesos de coaching son tan interesantes, tan impactantes, tan transformadores muchas veces, que las personas asumen, sí, pues me ha gustado, ha estado bien, sí, vale, me sirve. Es decir, el mero hecho de poder hablar contigo, de tener espacio para pensar, todas estas cosas, pues le resulta útil. Pero cuando tú vamos a ver cuál es la eficiencia real, la aplicabilidad de este proceso que ha seguido el coaching, te das cuenta de que no está aplicando nada, en realidad, o muy poco. Y que el cambio, que es lo que estábamos buscando, es mínimo. Y por lo tanto, el resultado del proceso es muy pobre. Que es el gran riesgo de todo esto. Disculpad, esto es que se ha desajustado. Esto va así. Dice, sesgo de arrastre, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues como todos lo dicen, como todo se hace, pues como ahora se hace mindfulness, pues vamos a hacer mindfulness. No, es una cuestión, no, en coaching es cuestión de que se trabajan las creencias. Y eso es lo importante. ¿Quién lo dice? Lo dicen todos. Ah, vale. Se dice. No, lo dicen en las redes. No, lo dice tal escuela. Ah, vale. Pues mirar, las creencias son muy importantes. Pero en mi experiencia, a veces no tienes que trabajar las creencias están bien puestas. Tienes que trabajar otras cosas. Claro, tú que eres psicólogo, tienes esa mirada y dices, o me voy aquí a la disposición emocional, porque la creencia, sí, yo creo que puedo, sí, yo sé que puedo, sí, es verdad que yo, mira, he llegado hasta aquí, no sé qué.
pero tú le ves que lo está haciendo ¿desde dónde? Con la boquita pequeña, ¿no? Lo está haciendo desde el jugar, como yo digo mucho, a no perder en vez de jugar a ganar. Desde el miedo a la pérdida. Y cuando tú estás en miedo, estás a la defensiva, pero no estás en esa situación de calma que necesitas para poder florecer. Entonces, eso de las modas, eso de lo que dicen, esto de lo que se lleva, nos hace muchas veces perdernos. Y en coaching hay mucho de esto. ¿Por qué? Porque no es una práctica regulada, porque interviene mucho el marketing de muchas escuelas y eso hace que arrastre mucho pues, lo que se habla de ellas. ¿Qué efectos tiene? Pues eso, intervenciones genéricas. Como os decía antes, si solo sé manejar creencias, pues me creo que con las creencias, y fijaros una cosa que he visto yo atroz. Las creencias para mí, y lo suelo explicar así, son como estos pilares que sustentan el edificio. Yo soy un edificio como persona y tengo unos pilares que me sustentan. Y hay creencias, igual que hay pilares maestros como este que tenemos en el centro, que no se pueden tocar o que si se tocan hay que sustituirlos por un andamiaje correcto que sea capaz de compensarlo. Pues con las creencias pasa igual. Tú no puedes quitar una creencia así como así, porque estás quitando... No es un tabique, es un pilar. Entonces, si tú quieres cambiar este pilar, o me organizas, lo que os digo, un sistema que sustente el edificio sin ese pilar, o me pones otro pilar. Y muchas veces en coaching no se pone el otro pilar. Con lo cual acabas de dejar el edificio de la persona pues en el aire. Entonces, trabajar solo creencias es muy, muy complejo, puede tener efectos negativos importantes, ¿no? Y entonces, como os digo, bueno, me puede llevar a intervenciones genéricas. Vamos a hacer mindfulness y con esto, no sé qué. Esto es una cuestión de ansiedad, esto lo vamos a llevar así, primero una relajación, después. Y no estamos haciendo un tratamiento absolutamente personalizado en función de sus objetivos, en función de sus necesidades, de su momento, lo que necesita, ¿no? Y al final, pues eso, no tienes capacidad para discriminar qué es lo correcto, qué es lo adecuado. No tienes juicio crítico, te dejas arrastrar. Las modas son muy peligrosas en trabajo, en este tipo de trabajo, en donde estamos hablando del trabajo con personas. ¿Cómo minimizarlo? Pues ya os podéis imaginar, revisión crítica, práctica, contrastar lo que estoy haciendo, fundamentar cada caso, y la supervisión que no está escrito, pero que lo voy a decir en todas, lógicamente. El sesgo de arrastre en coaching se ve muchísimo en las conversaciones, como os digo, en las conversaciones con compañeros dicen, bueno, es que ahora se está hablando, es que ahora se lleva, es que ahora... No, ahora valores. ¿Cómo que valores? Los valores aquí de toda la vida, somos psicólogos. No, es que ahora los valores... Bueno, vamos a ver esta otra. Sesgo de proyección. ¿En qué consiste? El sesgo de proyección es cuando yo atribuyo al cliente emociones, valores o interpretaciones que son mías, ¿vale? Por supuesto, ahí entran unos efectos preciosos que ya los dinámicos nos han ilustrado, ¿no? Efectos de interferencia, transferencia, contratransferencia. Bueno, es que ellos fueron los que han sido los que mejor han descrito estos fenómenos que ocurren entre las personas. Y es muy interesante cuando tú haces psicología coaching repasar todos estos mecanismos de defensa y todos estos efectos que ocurren en esta relación de trabajo. Porque ellos lo describen muy bien y existen y están presentes, ¿no? Un ejemplo, un coach que valora fuertemente la autonomía interpreta cada duda del cliente como dependencia. Entonces, ¿qué es lo que estás pensando? Pues que, lógicamente, esta persona no es capaz de ser autónoma, ¿no? Es el sesgo, estás proyectando en la otra persona lo que para ti es importante. ¿Dónde se ve mucho esto? Para mí una de las... Bueno, es que son críticas las dos primeras palabras, emociones y valores. Y se ve, por ejemplo, en programas que te dicen, no, estamos haciendo educación en valores. Y lo ves o en las empresas, o estamos haciendo desarrollo de inteligencia emocional. Y ves los programas y cuando ves los programas dices, perdón, esto no es inteligencia emocional.
aquí no estamos hablando de las competencias de la inteligencia emocional, aquí estamos hablando de solidaridad. Dices, esto es inteligencia emocional. Sí, porque la solidaridad es un valor. Entonces es un valor. No, pero esto hace que emocionalmente, digo, aclárate. Entonces, vemos muchísima interpretación a la hora de no solo la sesión, porque yo ahora mismo estoy hablando de la sesión, pero para que veáis cómo cuando se hacen, que se hace muchísimo de forma complementaria, ¿no? Con las sesiones, los talleres, ¿no? Que habitualmente es muy frecuente, ¿no? Haces talleres y como de forma complementaria va a las sesiones de coaching. Y en esos talleres lo que te encuentras es esto, que se mezclan emociones y valores con principios pues de urbanidad, por ejemplo. Y esto ocurre también en los colegios, a los niños. Entonces, lejos de enseñarles a darse cuenta de qué es la ira o qué es la tristeza y cómo lo sienten en su cuerpo, afortunadamente existe la película Inside Out, la habéis visto, por supuesto, ¿verdad? Bueno, es que esa es absolutamente básica, por lo menos para empezar a entender qué son las emociones. Entonces, como veis, ahí no había solidaridad. La ira era ira, era una respuesta fisiológica, ¿verdad? Entonces, aquí hay mucha mezcla y lo que es muy importante cuando te formas como psicólogo coach es que tengas claro esto. ¿Qué es una emoción? ¿Qué es un valor? ¿Y cuál es mi interpretación sobre esto? Y me vais a permitir, y mi posicionamiento, porque con esto hay posicionamiento. Entonces, ¿dónde estás tú? Porque eso va a hacer que puedas trabajar con determinadas personas o no, y de una determinada manera o no. ¿Se entiende? ¿Bien? Entonces, te lleva a perder la neutralidad, te lleva a interpretar de forma errónea las necesidades del otro, ¿no? ¿Y sabéis lo que pasa? Que, como os digo, el otro está leyendo todo, está viviendo contigo todo. Entonces eso va a hacer que se ponga a la defensiva. Si antes hablaba del juicio, que notaba tu juicio, ahora va a notar que esto que aparece ahí no es de él, que estás ahí mezclando una emoción y además te lo dicen. Oye, que yo no he hablado de tristeza. Y entonces es cuando tienes que recular diciendo, es verdad, he metido yo la palabra. No, pero has metido tú la palabra porque en tu cabeza, ¿qué había? Tristeza. Y le estás atribuyendo la tristeza a él. Y no te lo acepta, lógicamente. Entonces, esto se oye mucho, ¿eh? Oye, que yo no he dicho eso, ¿eh? Esa reacción defensiva de la persona te dice, patinazo, guapa, ¿qué te has pasado? Estás poniendo algo tuyo ahí. Y esto es otro de los principios que tenemos en esta psicología coaching, ¿no? De lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Y cada cosa en su sitio, ¿no? De no mezclar, ¿no? Aquí no es los cepillos de dientes en el mismo vaso. No. Cada uno en su sitio. Bueno, y sigo. ¿Cómo minimizarlo? Pues mirar, yo creo que algo que, por supuesto, nosotros trabajamos aquí en la formación del colegio es ese trabajo mental que necesitamos hacer como parte del entrenamiento del psicólogo coach, que es prepararte para la sesión. A ver, no necesitas estar meditando media hora, pero sí estar cuando entras en la sesión, darte cuenta desde dónde estás. Te lleva un minuto. Te lleva un minuto entre darte cuenta de cómo entra el aire en tu cuerpo, te estás calmando y darte cuenta de si vienes tranquila, si vienes agobiada o si vienes pensando, a ver por dónde me sale, que este es el director general, a ver qué me va a plantear. Y vengo acobardada porque es el director general. Pero ya, el hecho de que me dé cuenta, digo, ¿de dónde vas? ¿Cuántos directores generales llevas? O sea, ya está bien, ¿no? O sea, que te des cuenta de tu propio diálogo interno, valdría. Pero ya, porque así ya no entro en piloto automático en la sesión. Por lo menos me doy cuenta desde dónde voy. Así que nosotros aquí proponemos esa práctica del minuto le dices al coach, ¿te parece que nos tomemos un minuto para olvidarnos del tráfico, para centrarnos? Pero para ti, para que tú te puedas centrar perfectamente y darte cuenta cómo vienes. Bueno, fijaros,
Últimamente también estoy incorporando un ejercicio muy interesante. Normalmente nosotros cuando nos despertamos por la mañana, la mayoría de las personas, en piloto, sobre todo las de acción, en piloto automático, ¿qué va a pasar? Que nuestra mente todavía no se ha abierto los ojos, pero hoy tengo que ir a Madrid y tengo que ir y el otro, más allá. Estás haciendo el repaso de la agenda en la mente. ¿Os pasa? Error. No podemos evitarlo, pero os voy a dar otro ejercicio muy diferente. Vale, ya he repasado la agenda, vale. Luego miro el Google Calendar a ver que no me falte nada. Pero ahora voy a pensar en este día que va a suceder, desde dónde quiero vivirlo, cómo quiero vivirlo, cuál va a ser esa mejor versión de mí misma que quiero traer aquí. Que eso es lo que luego trabajo con el cliente. Bueno, pues es el momento ahí de tú imaginarte en tu día a día. Es un ejercicio impresionante. Te cambia. Porque ya cuando te levantas, te estás levantando desde esa elección que has hecho, ese foco que estás poniendo en cómo quiero yo vivir hoy. Que luego pasará lo que tenga que pasar. Pero el cómo quiero yo sentirme hoy, y todavía no has abierto los ojos, es una cosa maravillosa. Os animo a que lo practiquéis antes de levantaros. Bueno, eso te ayuda a fortalecer la mente, te ayuda a que realmente puedas, de alguna manera, tener el protagonismo sobre ti misma. De hoy yo soy la protagonista, no voy como pollo sin cabeza de un lado para el otro. Eso de, no me da la vida, no me da... Quieta parada, ¿no? Es decir, ¿tú qué pintas aquí? ¿Qué haces aquí? ¿No? ¿Cómo te sientes aquí? Sé que estas cosas tenemos que preguntárnoslas y varias veces al día, con el fin de ser conscientes, de ser los protagonistas, de no ser, pues, si vas de coach, ¿no? Pues entonces hay una responsabilidad especial en esto, ¿no? No es que tengas que llevar el sombrero de Doña Perfecta todo el día, pero si tienes prácticas que luego le propones al coachee, oye, aplícatelas. Tan sencillo como eso. Entonces, aquí os propongo que hagáis este ejercicio por la mañana. ¿Desde dónde estoy viviendo el día? ¿Desde dónde lo quiero vivir? ¿Cómo lo quiero vivir? ¿Cómo me quiero sentir? Ya las preguntas un poco a discreción vuestras, ¿no? Pero es esa idea de este día, saborearlo, ¿no? Un poco como se dice en psicología positiva, ¿no? El saborear, ¿no? Saborear el día. Como os digo, con eso consigues fortalecer la mente. ¿Qué pasa? Que cuando tú llegas a la sesión de coaching, tú vienes con tu mente focalizada, programada en cómo vas a actuar en la sesión, y eso te va a ayudar a disminuir todos estos sesgos, ¿vale? Por supuesto, tú después de la sesión puedes hacer, práctica maravillosa, un ejercicio de reflexión de cómo he estado, desde dónde he estado, qué he hecho, qué no he hecho, esa práctica de metacognición, de analizarte a ti en la sesión. Claro, te dispara, hace que cada vez trabajes mejor, de una manera más consciente, más ágil, como que manejas muchísimo mejor todas las variables de la situación. ¿Por qué? Porque tu mente está fortalecida y entrenada, ¿no? Mira la pregunta ahí, que en relación a lo que he comentado antes, ¿no? ¿Esto es del cliente o es mío? Pregunta fundamental, ¿no? Y bueno, las técnicas que nos ayudan a centrarnos, ¿no? La respiración, absolutamente esencial, que se nos ha olvidado, que respirar es lo básico, ¿no? Técnicas de respiración, técnicas para volver para centrarte en el cuerpo, ¿no? Yo suelo decir que somos un cuerpo que va a trabajar o que va por la vida, ¿no? Porque y cuando le cuentas esto en las empresas se quedan muy sorprendidos, como que soy un cuerpo. Sí, mira, eres un cuerpo que viene a trabajar. No, yo quiero que me ayudes a organizarme el día. Digo, por eso, lo primero que te digo es que tienes un cuerpo y que tienes que tener en cuenta que con eso trabajas, con el cuerpo, ¿no? Entonces nosotros, aunque estamos haciendo preguntas, estamos haciendo un trabajo mental extraordinario, pero el cuerpo está ahí sustentando todo esto, ¿no? ¿Cómo estás viviendo en el cuerpo estas cosas?
cómo te está afectando la sesión, la tensión de la concentración, de seguir fijaros, la doble operación de seguir lo que dice el coachee y a la vez estar analizando los procesos o la mecánica o desde dónde está pensando eso. Hacemos ese doble trabajo. Eso es una exquisitez. Vamos. No le seguimos la historia. De hecho, me da lo mismo. Hay un ejercicio que practicamos nosotros aquí también, que es el coaching mudo. Es decir, yo te hago las preguntas, pero tú no me cuentas nada. ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasa con ese ejercicio? Pues que ahí es donde estoy yo mirándote, observándote, conectando contigo, de tal manera que me doy cuenta de cuándo estás disponible para otra pregunta. Pero tú sabrás lo que estás pensando. Esto es el colmo, la exquisitez mayor ya de la conexión, de dirigir a la persona hacia ese cambio, ¿no? Es como el refinamiento máximo, ¿no? No sé nada de lo que tú piensas, no lo necesito. Bueno, es complicado, pero fijaros lo interesante que es esto, que puedas hacer esto, que sepas hacer esto, no solo para un coachee, para un hijo, por ejemplo. Es maravilloso, ¿no? Porque ahí sí que se sienten escuchados. Bueno, como veis, al final lo llevamos a habilidades humanas, no solo como coach. Vamos a por otro. Bueno, estos son dos. El halo, el efecto halo, ese sí le conocéis, ¿verdad? Ese con el que jugaba yo al principio con las fotos. Efectivamente, vemos una característica negativa de la persona. Ese es el horn, el que voy a contar, el horn. ¿Y qué pasa? Pues que ya... Uy, qué desastroso como viste. ¿Cómo va a hacer un buen trabajo? Pues lo queramos o no. La mente ha cogido ese atajo de una característica, ya está haciendo de la parte hacia el todo. No es un error de razonamiento que luego puede añadírsele. Es este sesgo, ¿no? Entonces, de la parte negativa, pues ya me cae mal la persona. ¿Qué pasa? Fijaros cómo usan, por ejemplo, ahora mismo en los restaurantes, ¿no? La presentación de la comida, que suelen ponerte la exquisita y tal, porque ya tú piensas, bueno, como la presentación que tiene ya, pues esto debe estar buenísimo. No siempre está buenísimo, pero ya como la presentación es buenísima, pues ya, ¿verdad? Nos dejamos llevar. Entonces, esa evaluación, cuando algo que no nos gusta, fijaros una cosa muy interesante que con frecuencia he tenido que hacer yo, pedirle al coach, dime una característica positiva de esta persona de tu equipo, ¿no? O de tu jefe. Dice, ninguna. Además siempre te dicen, ninguna. Digo, hombre, algo positivo tendrá. Dice, ninguna. Esto, la verdad que me ha pasado numerosas veces. Digo, bueno, algo que te guste, las camisas, por decir algo. Dice, hombre, pues ahora que lo dices lleva camisas muy, muy majas, sí, las camisas son interesantes. Digo, menos mal, ya le he roto el efecto horn. Pues esto al coach le pasa, pero claro, es que a mí me pasa. Yo le veo entrar y le veo ahí súper estirado, ¿no? Que digo, me va a ser un tieso aquí, a ver cómo. Lo queramos o no, eso nos afecta. ¿Y sabéis lo que pasa? Que yo, de esa parte negativa, acabo de programarme para hacerle preguntas de menor nivel, porque como creo que, como no me gusta, no creo que este tío pueda. Entonces le voy a hacer preguntas que no le llevan a su máximo de potencial, a su mayor rendimiento, sino, bueno, con un poquito, vale. Entonces me va a llevar a hacer procesos muy pobres, de nuevo, a llevar a hacerle preguntas que no le permitan desarrollarse al máximo. Insisto que de verdad que cualquier proceso de coaching al final a la gente le vale, le es satisfactorio, pero a lo mejor no es de alto rendimiento, que es lo que buscamos como psicólogos coaches. Bueno, vamos a ver los efectos. Pues eso, que yo hago una evaluación distorsionada del conjunto,
de la parte al conjunto, que tengo expectativas incorrectas, lo que os acabo de decir, le hago preguntas de menor nivel, que hago intervenciones desajustadas, porque claro, como no considero desde el HORN que pueda aspirar a más, pues no le planteo a lo mejor ejercicios de resolución de problemas, por ejemplo. Estoy haciendo una lectura sesgada, no le veo las fortalezas, no trabajo con la parte positiva de la persona, no desarrollo esa fuerza personal y al final lo que estoy haciendo es bajando la motivación del cliente y bajando el resultado, porque no estoy tirando de la persona, ¿no? ¿Cómo minimizarlo? Pues, como os decía yo, dame un ejemplo, la camisa, o sea, buscar ejemplos concretos. Mirad, yo suelo hacerlo y lo suelo hacer, cuando entra la persona. Procuro mirar no de arriba abajo para ver, o tengo que especificar más, señoras, la mirada esa que hemos vivido toda la vida de el escaneo, ¿no? Que seguimos viviendo, por cierto. No es esa mirada, es una mirada aquí. Es una mirada de conexión, donde yo estoy mirándote a los ojos y te estoy diciendo, estoy conectando contigo. No sé cómo te llamas, no te conozco, no te he visto nunca, pero en este momento, para mí, solo estás tú en esta sala. Y lo estás notando, ¿a que sí? Eso, esa conexión es la que os animo a practicar. Entonces, dedícale unos milisegundos a que sienta esto, que solo está ahí, es para ti, o sea, que tú solo la ves a ella en este momento, ¿no? Pero esa conexión. Entrenando a coaches les cuesta, les cuesta. ¿Queréis miraros los que estéis más cerca o así uno al otro a los ojos? Un momento, los que estéis más cerca. ¿Veis? Os reís, ponéis... son conductas defensivas, ¿Te dais cuenta? Bueno, esto nos pasa. Entonces, fijaros cómo será que entrenando, yo suelo decir, y probarlo, hacer ahora lo mismo, pero en vez de mirar a los ojos, vais a mirar aquí, ¿vale? Alternativamente, para que el otro no se dé cuenta de dónde miráis, ¿vale? Pero notar, a ver, entonces es mirar al entrecejo, aquí, justo. ¿Qué pasa ahora? ¿Podéis mirar a la persona bien? ¿Con tranquilidad? ¿No? ¿Al entrecejo no? ¿Sí? A ver, ¿cómo? Puedes mirar, pero como menos focalizado, como más a la persona un poco. ¿Y el otro lo notaba? ¿El otro distinguía si le miraban al entrecejo o a los ojos? Es que nosotros no había conexión. No, porque no había conexión. Te acabas buscando, ¿no? Estamos mirando. A ver, repito. Mirar como queráis, unas veces a las pupilas y otras veces aquí, a la línea, o sea, aquí, al punto, o sea, a la línea media. De tal manera que el otro no sepa en ese momento qué estás haciendo. Claro, es que mirar aquí también ves los ojos. Ya lo sé, no, ya lo sé. O sea, no sé mucho la diferencia. Claro, eso es lo que quiero que veáis. Que no, ¿el otro nota la diferencia? No. ¿Lo notáis? Yo no noto la diferencia. ¿Vosotros sí? Porque tenéis un entrenamiento especial, que ya lo sé yo. Normalmente se nota muy poco, no se nota. O sea, si tú estás mirando aquí, el otro no ve que te mira. O sea, sí, ve que le estás mirando, que lo he dicho mal, ve que le estás mirando. Pero no, lo que estamos buscando aquí es la conexión con la otra persona. La conexión máxima es cuando tú estás mirando las pupilas. Te estoy mirando, a ti, ahora. Estoy buscándote a ti y acabo de enfocarte a ti y lo demás se me queda desdibujado. O sea, Dime. perdón, si miras el entrecejo, te desconectas. No. Entonces, no te entendí. Claro, yo tampoco. Estoy ahí con la misma. Voy a intentar explicarlo. Cuando tú te miras a las pupilas, la conexión es brutal, es total. Y te puedes perder en la otra persona, porque hay personas que tienen una mirada extraordinaria y te quedas enganchado a la persona. ¿Cómo se miran los enamorados? Se pierden en los ojos del otro, ¿no? Pero si tú miras en la línea de los ojos, puedes tener distancia que te permite a ti procesar, que te permite a ti entender. No te enganchas a la otra persona. Siempre cuento una anécdota, pero lo voy a repetir porque es que de verdad es que es muy importante. Esto
yo también lo aprendí a capón. En una ocasión tenía que trabajar con una persona, con un señor, que tenía los ojos del color azul de tu camisa. Era un azul intenso, oscuro. Yo nunca había visto nada igual. Unos ojos grandes de ese color. ¿Qué creéis que me puede pasar a mí? Quedé bloqueada. O sea, es que vamos a ver, seamos realistas. Entonces, aprendí a capón que yo tenía que poderme desconectar de aquellos ojos tan increíbles. Que era italiano. Total. Y qué bueno. El sesgo, el italiano. El caso es que, pues eso lo aprendes muchas veces a capón, ¿no? Es decir, a veces te pierdes con la persona, te vas detrás de la persona. Y entonces tienes que aprender cómo cómo tener una cierta distancia, pero a la vez tener la conexión. Por eso os digo, si puedes, al principio, conexión a las pupilas. Formidable. Que sienta esa mirada. La mayoría de la gente no está acostumbrada a esa mirada. Entonces ya nota esa diferencia. Caramba, me está mirando. Y además te lo dicen, oye, me estás mirando. O sea, es que es muy, muy potente, ¿no? Entonces esa conexión, fijaros que os he dicho, yo ya vengo preparada porque me he centrado, voy a trabajar bien, no sé qué, entro en la sesión, conecto con la persona y a continuación le voy a proponer ese minuto, ¿no? de respiración, de centrarnos, pero esa conexión, esa mirada hace que el otro sienta que yo le veo. Entonces, esto me va a ayudar a mí a verle de una manera positiva, a provocarme a mí misma un efecto halo estupendo, que me viene muy bien. Tengo una duda respecto a los momentos en los que tomas notas cuando tienes que recopilar información del cliente. Claro, tú técnicamente estás con la persona y estás más implicado que nunca, porque al final estás como cogiendo toda la información que crees que luego te va a servir para revisarla, incluso si es entrevista, ¿no? Pero puede ser que la persona se sienta desconectada, o que sienta que tú desconectas porque escribes. ¿Ahí qué técnicas utilizas? Un poco compensar. Es decir, efectivamente, mira a la persona, escúchala mientras habla. Y cuando ha terminado de hablar, dices, si me permites, voy a tomar nota. Pero intenta escucharla, o sea, mirándola cuando habla, cuando está hablando. Y luego tomas notas. Te va a permitir, te va a dar el tiempo porque, a ver, luego haces notas lo más breve posible, es rápido. Pero lo compensas con ese, cuando te escucho, te estoy escuchando. Y después escribo. ¿Vale? Y te lo entienden perfectamente. Idealmente, cuanta menos nota, mejor. Las notas, sí, idealmente sí. O sea, idealmente, tú piensas que no es una sesión clínica. Tú estás, o sea, el trabajo es para él. El que tiene que tomar notas es él, no tú. El que tiene el cuaderno de trabajo es él. Porque él es el que tiene que decir, vale, ahora aplico esto, vale, ahora esto es lo que he hecho, esto es lo que... O sea, el que va tomando notas es él, no tú. Claro, pero al principio, por ejemplo, con este sesgo que has dicho del tema del móvil, no sabemos si el cliente tiene un tema con... O sea, es por trabajo, es porque la persona te viene con algo y si es definido está bien, pero ¿y si viene con algo indefinido? Es decir, que quiere un proceso de cambio en algo y que a lo mejor quiere un proceso de cambio rápido, como estamos acostumbrados a ver, que todo el mundo quiere cambios ya. Al final, en parte también hay como que puede que necesitemos situar a la persona y que también sea realista con ese proceso, y entonces ahí sí tengo que anotar, ¿no? O sea, ahí sí tengo que estudiarla, en parte. Te voy a contestar. Tú no tienes que estudiar nada, tú ya has estudiado. Tú estás aquí a disposición de la persona. Entonces esta persona viene con... no lo tiene claro, sabe que tiene que cambiar algo, está en una situación estupenda, porque ya no está en la zona de habitualidad, no, algo tiene una inquietud. Cuando tiene una inquietud, ya hay una fuerza desplegada de movimiento. Y el trabajo, primero, va a consistir en que define un objetivo de trabajo. Claro, tú piensas que, y aquí lo defendemos y luego os lo contaré, es que hay que formarse en esto.
¿sabes? O sea, como hacer el coaching hay que formarse, porque es que no es me leo un libro y ya lo hago. Hay que formarse, porque como estáis viendo, la cantidad de supervisión que digo yo, cuidado con que la supervisión es vital, cuidado que hay que entrenarse. Entonces, lo primero que tienes que hacer, o sea, en coaching no se trabaja con indefinición, no puedes. No, se trabaja con objetivos. Así que lo primero que hay que hacer es conseguir que esta persona determine un objetivo. Hay técnicas para ello. Claro, entonces, cuando ya marque un objetivo, tú vas a huello ahí. Pero tú te anotas el objetivo para no perderte, pero el que tiene que anotarse el objetivo es él, que tiene que tener claro lo que ha dicho que va a hacer. Entonces, otra cosa es que tú salgas de la sesión y digas, voy a repasarme yo la sesión, a apuntarme las cosas claves, pero tampoco sirve, en coaching no sirve en absoluto esa idea de, bueno, para la próxima sesión porque se me ha pasado. No sirve para nada. Porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando viene el cliente ya está en otro sitio. Y tú te habías, digo, vamos a trabajar fortalezas, y cuando viene, oye, mira, ya eso no, ya está superado, ahora lo que quiero plantear es este otro paso. Y toda tu preparación, ¿para qué? Otra cosa es que tú hayas hecho revisiones. En una próxima situación como esta, creo que hubiera sido, o que sería interesante trabajar desde las fortalezas de psicología positiva, o creo que sería interesante trabajar aquí, por ejemplo, a lo mejor sistematizar mejor los valores, yo qué sé. O sea, tú haces una reflexión, metacognición, analizas tu propio trabajo y tú aprendes. Pero en sesión, de verdad, ni le analizas ni tienes que tomar notas. Otra cosa es que sí, que tengas un documento, como solemos tener, de trabajo, donde, a ver, venga, la sesión, objetivo de la sesión, en qué has avanzado hoy, cuáles son tus objetivos a partir de hoy para conseguir ese objetivo, tu plan de acción, qué vas a hacer, pero eso es, digamos, lo que resume la sesión. Y la tenéis igual uno que el otro, eso sí. Pero ya te digo, no tienes que tener esa, es otro procedimiento, aunque el conocimiento psicológico sea el mismo, es otro procedimiento. Placer. Bueno, voy a seguir. ¿Dónde está? Aquí. El sesgo de atribución, otro precioso. Son muchos, ¿verdad? Y yo le cogí unos cuantitos, o sea que para que veáis. Pero me parecían básicos explorar estos. Consiste en sobrevalorar causas internas del cliente y subestimar factores contextuales. O al revés, puede ser al revés. Veis arriba que pone personal versus situacional, ¿no? Dice, el cliente no cumple el plan de acción y el coach piensa que es que no se compromete. O sea, a la siguiente sesión, a ver, ¿qué has hecho de lo que has dicho que ibas a hacer? Pues mira, no he hecho nada. Y tú dices, este no se compromete, este no tiene ninguna intención de alcanzar su objetivo. Y a lo mejor, imaginaos que ha habido una sobrecarga laboral, un problema en la empresa, y hay uno de baja y se ha tenido que hacer cargo él de toda la tarea del otro, no sé qué. Y no has preguntado qué ha pasado o qué ha podido ocurrir, sino directamente estás haciendo una interpretación. ¿Se entiende? Fácil, ¿verdad? Vale, pues eso, juicios sobre todo moralizantes, de este no hace bien las cosas. ¿Os acordáis de aquello del posicionamiento que os decía yo antes? Pues aquí sale mucho, ¿no? Y bueno, pues nos vamos mucho a trabajar el tema de la voluntad en vez de a trabajar pues la realidad del cliente, ¿no? Al final podemos invalidar al cliente. Y me gusta mucho esto que aparece aquí, ¿no? ¿Cómo minimizarlo? Mirad, si veis, en el ejemplo pone el cliente no se compromete, no está comprometido. No, estoy atribuyéndole a la persona, al ser de la persona, bueno, lo que está pasando aquí, ¿no? Cuando yo soy capaz de pasar, y esto es muy interesante en coaching, pasar del es al hacer, me acabo de hacer un favor. El cliente es vago, por poner un ejemplo, y lo paso al hacer. El cliente hace poco para conseguir sus objetivos a tiempo. ¿Acabáis de ver la diferencia? Pero es mucho más que un diferencial lingüístico aquí. Lo que hay es un cambio en mi paradigma
de cómo estoy viendo a la persona. Ya no le veo como sujeto, pues a lo mejor que no consigue sus objetivos, ¿no? Como un sujeto que no reacciona bien, sino que estoy viendo los resultados, lo que hace. Esto es muy interesante, porque el hacer sí se puede modificar con facilidad. Tú haces esto para atrás o para adelante. Hago cosas, pero la diferencia es cuando me dices, Isabel, eres torpe utilizando el mando. Yo, me acabas de juzgar, me acabas de tachar de que no valgo para algo, ¿vale? Con las consecuencias que eso pueda tener, que no me voy a meter ahí. Pero esto es un acto. Entonces, si yo me voy a actos, en las empresas sabéis que trabajamos con competencias, es decir, con capacidad para hacer cosas. Y es muy interesante porque el coaching coge todos estos elementos de máxima eficiencia para conseguir objetivos, es decir, del deporte, del management, del trabajo, de todos los elementos que queráis, cogemos lo que nos vale. Entonces, de la empresa también cogemos esto. A ver, que las competencias es un tema de psicólogos del trabajo, no lo ha inventado la empresa, pero es de entorno laboral. Entonces, cuando yo cambio, dejo de atribuirle cosas al cliente y lo que hago es decir, has hecho, estás haciendo, ¿qué haces? Lo refiero al plano del hacer, le estoy ayudando a que pueda actuar mejor, porque el hacer es modificable. ¿Vale? Entonces, el hacer también es medible. Este no es el efecto que buscaba, este sí es el efecto que busco, o el resultado. ¿Vale? Aquí hay un aprendizaje por mi parte, porque yo me estoy dando cuenta de que es la flecha de la derecha para avanzar. ¿Sí? Entonces, no me siento mal, no me disminuyo, no me frustro, no sé cuántas cosas las que queráis, sino que aprendo a ser más eficiente. ¿Se entiende? Pues claro, para contrarrestarme a mí misma este sesgo de atribución, el que yo en mi mente pueda traducir esto de no hago atribuciones a la persona, sino me concentro en lo que hace, me ayuda a mí a ser muchísimo más eficaz a la hora de hacerle los planteamientos al coaching. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, en vez de pensar que no se compromete, aquí llego y digo, bueno, veo que te está costando implementar el plan que habíamos decidido. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, y que me diga, pues eso, y es que he tenido que hacer lo que sea, ¿sabéis? Que os podéis encontrar cada cosa, sorpresas, ¿no? Interesantes. Pero tú ya habías hecho el juicio. Un ejemplo. Primero decidimos y después buscamos las razones. Esto sabéis que funcionamos así, ¿no? La decisión es de orden emocional y luego, a ver, no es orden emocional, no es la tomo desde la tristeza, la tomo desde la ira. No, la tomo en el sentido de buscando, pues eso, estoy a la defensiva o estoy en calma. Básicamente son los dos parámetros. O estoy en modo ataque o estoy en modo calma, ¿no? Entonces, primero decidimos desde donde yo esté y después ya todo esto lo argumento. Y seguíamos al coaching una línea de actuación determinada y solo después construimos un discurso lógico que justifique esa elección, ¿no? Bueno, esto ya nos lo decían autores como Damasio, ¿no? Tan interesantes, ¿no? El coach cree que toma decisiones de forma racional, analizando los pros y contras y luego actuando, ¿no? Por ejemplo. Dice, decidimos inconscientemente lo que queremos hacer antes de saber por qué lo hacemos. Cuando sabemos esto, daros cuenta que ahí está el sesgo de atribución y el de comprobación, pues cuando somos capaces de darnos cuenta de esto, de me estoy explicando a mí misma esto para convencerme, me ayuda a tener otra perspectiva, ¿no? En definitiva, yo recuerdo un alumno que disfrutó mucho con este planteamiento. Se hizo un póster. Aprendió a preguntar ¿para qué? Y se hizo un póster. Venía a clase con el póster y todo. ¿Por qué? Porque él era director de recursos humanos y él preguntaba siempre ¿por qué haces esto? ¿Por qué hace lo otro? Y claro, las personas que hacemos justificamos lo que hacemos. Nos inventamos una historia para justificar lo que hacemos. Entonces, cuando se formó como coach, él aprendió a preguntar
¿para qué haces eso? Y dice, la gente se queda descolocada y me da respuestas absolutamente diferentes. Ya no es lo mismo. Efectivamente, ¿para qué haces esto? Bueno, uno más. Sesgo optimista del coach, este es fácil. Creer, sobre todo se da en gente que tiene poca experiencia. Crees que el cliente puede conseguir más y bueno, venga, que vamos a por ello. Además habla en plural, venga, que vamos a trabajarlo y no sé qué. Esto es muy propio de este tipo de coaches, ¿no? Y entonces impulsamos al cliente a metas, no que sean irreales, que no las pueda conseguir, sino que no son las que para él son reales. Que no son las metas que quiere conseguir. Eso lleva a pérdida, a frustración, a deterioro. Y bueno, ¿cómo minimizarlo? Pues es que los objetivos tienen que ser smarter, no smart solo, smarter, ¿eh? Y además, pues hay que hacer una revisión continua de las expectativas. Bueno, hay que cuidarse, revisarse, como os digo. Nos quedan pocos. El sesgo de estereotipo y las expectativas culturales. Mirad, este es muy fácil, lo podemos pensar que es un prejuicio cultural. Pero veréis qué interesante. ¿Qué es lo que nos pasa? Que decimos, bueno, estos son ingenieros, ya sabemos los ingenieros. ¿A que sí? Bueno, estás de letras. Estoy viendo aquí unos comentarios. Bueno, ¿y los de la generación Z qué? Bueno, es que estos como son jóvenes estos, ¿qué pasa? Y esto lo estamos oyendo a todas horas y validándolo. O, bueno, es que estos son mayores y no se enteran del mundo digital para nada. ¿Perdón? O sea, estos son prejuicios de los de toda la vida. Pero claro, cuando actúan en plan sesgo, pues te llevan a justificarte encima. No, bueno, es que las mujeres ya se sabe. Y entonces atribuimos, por el mero hecho de que seas de un determinado colectivo, pues condiciones mejores o peores. Y se dan los procesos con mujeres, aunque sean directivas, que las expectativas, no solo las tuyas, sino las que pone la empresa, por ejemplo, y las mismas que se pone a sí mismo ella, son menores. Y lo ves, estás en una empresa y tienes a todos los directivos y dices, ¿y por qué estas están aquí y estos están aquí? Esto sigue estando. Y esto sí que son prejuicios sexistas, pero tremendos. Pero que tenemos nosotros incorporados en la serie. Bueno, entonces, hay que hacer preguntas abiertas, que hay que aprender a preguntar correctamente. Hay que preguntar por el significado, no solamente por las acciones, ¿no? ¿Qué significa para ti esto? ¿Para qué haces esto? ¿No? Vale. Y el de intervención favorita es genial. ¿Por qué? Porque, lo que os decía, si solo tienes un martillo, pues a todos les das como clavos. Entonces, como tienes una técnica, y oye, esto fue muy bonito, en un congreso estaba oyendo una ponencia y dicen, no, nosotros hacemos, todo el mundo tiene que hacer esta técnica, la voy a decir, la rueda de la vida para empezar. Y diciendo, ¿por qué hacer la rueda de la vida para todo el mundo? No, porque ese es el primer paso. Para ti, pero no para el cliente. Es decir, depende de quién sea y qué traigas, le puede ser válida esa técnica o no. Pero estaban dando una ponencia sobre esto, de que la rueda de la vida era la técnica básica de la cual partían los procesos de coaching. Bueno, vale, entonces, efectos, pues evidentemente se reduce la eficacia. Cuando tú solamente utilizas las preguntas o solo trabajas creencias o solo haces reestructuración cognitiva y no te das cuenta de que la reestructuración cognitiva trabaja a un nivel, pero que hay otros niveles. Nosotros como psicólogos trabajamos a nivel cognitivo, por supuesto, a nivel emocional, por supuesto, pero es que hay más niveles. Está el cuerpo, súper importante, ¿eh? Y es que cada vez hay que darle más peso al cuerpo, pero también está el sistema, el contexto, y todo eso hay que tenerlo en cuenta. El rol que tiene la persona en ese sistema. Si no lo tenemos en cuenta, pues ¿qué pasa? Pues que nuestra intervención es pues de baja eficacia, son sesiones pues eso, monolíticas, armadas para mí, pero no para el cliente, y desmotiva, al cliente se desmotiva porque ve que no se le está, que al final eso no le es útil, porque si tú estás llevando la sesión y mientras estás allí, como os digo, pues es muy sí, es interesante y tal, pero ¿produces cambio? No.
El cliente termina agotándose y dice, bueno, vale, está bien, pero... La supervisión, como siempre digo, y que hay que tener muy presentes las necesidades del cliente, no las mías. ¿Listo? Venga. Ay, esta me encanta. ¿Nos gusta? ¿A que sí? Es uno de los sesgos que más podemos ver en el mundo del coaching, que es aquel que se ha hecho un cursito de 3 meses, y ya son 3 meses, los hay de semana, de fin de semana, y ya son coaches. Lo habéis visto, ¿verdad? Y lo más, cuando esto me ha pasado a mí en un debate en LinkedIn sobre este tema, diciendo, yo soy coach, sé perfectamente cuando una persona hay que derivar la terapia. Digo, hostias, o sea, ¿sabes hacer diagnóstico? Pues nosotros hemos tenido que estudiar diagnóstico, tú lo sabes por ciencia infusa, ¿no? Entonces, esto es el efecto del novato, el efecto de Dunning-Kruger. En coaching se da muchísimo, muchísimo. Y esto es interesante que la gente también lo sepa, porque el grado de seniority que tú tengas, de experiencia que tú tengas, tiene mucho que ver con el resultado de un proceso, Entonces, claro, lógicamente, igual que si te pones en las manos de un cirujano que está de prácticas todavía, pues hará lo que pueda, pero uno que lleva 20 años haciendo la operación tendrá más agilidad haciendo la operación, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, ¿vale? Entonces, el cliente también tiene que saber, bueno, este más barato, no me importa, tengo un junior, pero seamos conscientes, ¿no?, de que el marketing puede ser extremadamente malicioso en el desarrollo de las personas. Por supuesto, esto te lleva a no estar atendiendo las necesidades del cliente, a que no le escuchas, a que haces interpretaciones rígidas, a que tú estás confundiendo las cosas, por ejemplo, el síntoma con la causa, a que diriges la sesión, a que haces hipótesis erróneas. Bueno, como crees que sabes, pues todos los sesgos que os acabo de contar antes están aquí maximizados. Porque como tú sabes, y además tú ya has visto esto y tú tienes experiencia en esto, bueno, todo esto. Así que imprescindible la supervisión. Y yo creo también que el diario de, como os decía, hacer ese análisis de la sesión, de anotar, pues llevar ese diario de tus sesiones, de cómo has trabajado, ¿no? Eso te ayuda muchísimo. Y también que aprendes de los errores. Fijaros que yo os he contado un par de los míos, pero que, claro, que es que te ayudan a progresar. O sea, hay que aprender, hay que apoyarse en tus éxitos, pero también aprender de los errores, un montón, Estamos terminando porque vamos a ver el del impostor profesional, ¿no?, que también lo hay, que es el del experto, que claro, él es un experto, los conocéis, ¿verdad? El experto, que es que yo en esto sé mucho. Es que yo tengo mucha práctica. A mí, yo lo que me he encontrado son real, Os voy a contar un caso. Una directora de recursos humanos que dice, a mí no hay nadie que me pueda enseñar ya nada. Es real la frase, Sin comentarios. Entonces, suele pasar que este efecto, ¿sabéis en qué se da mucho? Hay gente que, como ha sido directivo, se forma como coach y ya cree que lo sabe todo. Y luego está actuando en realidad como mentor, no como coach, porque claro, como yo he sido directivo, yo con la experiencia que tengo te puedo decir lo que hay que hacer. Y no está actuando como coach. Porque cuando tú actúas como coach, tú trabajas con cómo la persona se relaciona con su objetivo. Pero el objetivo que yo tuve cuando era directivo fue hace 10 años o 15. En aquella empresa, en aquel contexto. ¿Qué tiene que ver con lo que le pasa a este hombre ahora? Y expresamente, en los últimos 5 años, la realidad ha cambiado tanto con la inteligencia artificial, ha cambiado tantísimo, que las soluciones que daba un director de recursos humanos, y aquí hay algunos, ¿verdad?, hace 10 años, hoy se lo tienen que pensar cómo las tienen que poner en práctica. Porque los principios existen, y ahí estamos los psicólogos para dar principios de conducta, pero conducta en entornos laborales o deportivos, o lo que queráis, pero la realidad es que todo ha cambiado tanto que la adaptación al contexto es lo que está marcando ahora el éxito. Bueno, efectos.
Pues el experto, el experto, bueno, lo estoy contando muy mal, porque estoy diciendo el que cree que sabe menos. Sí. Vale, me he rebalado. Pero bueno, tenemos el experto que se cree que sabe muchísimo, que le ocurre, y ahora tenemos el experto que sabe menos. Y bueno, claro, pues este es el que está, no sé, es que yo necesito supervisión, es que no tengo confianza en mí mismo. No, sí, yo llevo muchos años, pero aún así también pasa, ¿eh? Bueno, no se siente seguro, es la clave, ¿no? Pero daros cuenta de que al final una persona, si tú llevas 3 años trabajando, haciendo esto y no te sientes seguro, no es porque no tengas técnica, que es un error enorme, porque lo que hace la gente es, no, necesito aprender más herramientas. Yo siempre digo que trabajando con personas no podemos dar herramientas, porque las personas no son tuberías, lo que tenemos que aprender son técnicas, que hay que adaptar a la persona, ¿no? Entonces, aquí lo que nos encontramos es que una persona que duda tanto de sí misma está dudando de sí misma, pero no de su competencia. Luego tiene que hacérselo mirar a sí misma, no a su trabajo. ¿Se entiende, no? Es decir, a veces tienes que mirar, echar marcha atrás y decir, ¿qué me está pasando a mí? No qué me está pasando a mí cuando soy coach, sino qué me está pasando a mí. Y pasan cosas, evidentemente. Todos tenemos crisis en nuestra vida. La ilusión de control es sobreestimar tu propia capacidad para influir o predecir resultados, ¿no? Hay muchos coaches que creen que son, vamos, Dios, tal cual, y que piensan y te lo venden. No, conmigo en 5 sesiones vas a conseguir tus resultados. Oye, lo ves en internet y dices, madre mía, yo quiero eso. Pero dices, vamos a ver, o sea, quiero deciros que aquí hay un montón de marketing. Tú no tienes control sobre la conducta de la otra persona. Es así. En buena ley. No tienes ningún control, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué efectos? Pues que aplicas las mismas preguntas o modelos sin adaptarlos al cliente actual, que asumes que se entiende lo que dices claramente, porque ya se parece a casos previos, que anticipas los resultados, lo que va a pasar es esto, que minimizas señales nuevas que no te encajan, como lo que decíamos al principio, el primer sesgo, que intervienes demasiado pronto, que confías más en tu intuición que en el contexto y el desarrollo, porque crees que tú puedes con esto, vamos, que tú eres el que controlas. De verdad que esto, yo os digo, en marketing se ve, es decir, gente que te está vendiendo que con él va a conseguir los resultados. Mira, no. Los resultados los tienes que conseguir tú. Eso, yo siempre digo, al final la dieta la tienes que hacer tú, el médico no la va a hacer. Entonces, los resultados los vas a conseguir tú, no el médico. Y aquí pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo minimizarlo? Pues mucha escucha, hipótesis más abiertas, bueno, sobre todo mucha humildad. El darte cuenta de que tú no eres aquí el Dios, tú eres simplemente un agente de cambio, ¿no? Y la curiosidad consciente, ¿no? El darte cuenta de qué puedo aprender aquí, qué hay diferente aquí, cómo hacerlo diferente. Bueno, ahí vamos. Sesgo de la ceguera del sesgo, que es cuando dices, no, si yo no tengo ningún sesgo. Por cierto, ¿cómo andáis de sesgos? ¿Habéis apuntado alguno hasta ahora? Esto nos pasa, ¿eh? Esto nos pasa en el que decimos, bueno, que yo no tengo sesgos porque yo tengo muy buena preparación, yo soy psicólogo. Esta es buena, la de los yo soy psicólogo, muy buena. Os he puesto ahí hasta el autor, porque me parece tan importante para nosotros que os he puesto hasta el autor. Yo, con mi preparación, yo soy neutral, si yo llevo muchos años, todas estas cosas las oyes perfectamente en compañeros. Entonces, eso te lleva a hacer unas sesiones muy pobres porque no estás analizándote desde dónde estás tú, ¿no? Y atribuyes todas las dificultades del proceso al cliente, no a lo que tú estás haciendo. Mucha humildad se necesita aquí también. Y por supuesto, te cuesta recibir feedback en la supervisión porque dices, no, si yo lo estoy haciendo bien. Yo os digo, se ve mucho en el psicólogo. El psicólogo dice, yo ya soy psicólogo, esto lo hago perfectamente. Se ve mucho, ¿no? Bueno, pues los efectos es que al final, como os digo siempre, para el cliente es que trabajas peor y para ti que no eres un buen profesional. Resumiendo, al final, ¿cómo minimizarlo? Pues eso,
que la formación no te quita los sesgos. La formación te dice cómo hacer cosas, pero no te está trabajando personalmente. Necesitas entrenamiento personal para hacer este tipo de cosas. No leerte un libro, no seguir un curso solo. Entrenamiento personal. Porque te tienes que trabajar tú. Como os he dicho varias veces a lo largo de esta conferencia, tienes que saber desde dónde estás interviniendo tú, ¿no? Bueno, esa revisión por sesión, como hemos dicho, la supervisión, al final, darte cuenta de que los sesgos los vamos a tener, sí o sí, los tenemos todos. Y luego, pues tenemos los sesgos emocionales. ¿Cuáles son estos? Pues, por ejemplo, el sesgo de afecto. Si el coach simpatiza mucho con el cliente, pues puede hacerle preguntas más facilonas, más amables, menos retadoras. ¿Le está haciendo un favor? Pues no, pues no. Pues claro, no le quiero incomodar porque es como muy amiguete mío. Me llevo muy bien con él, somos muy amigos. Uf, malo. Es muy curioso, como ya os digo, yo tengo la suerte de oír a muchos coaches y entonces pues te das cuenta y dices, uf, madre mía. El sesgo del halo emocional, ¿qué es esto? Pues que si el cliente es carismático, pues es atractivo de alguna manera, pues el coach piensas que también es eficaz en otros ámbitos, ¿no? Porque como es atractivo en algo, ¿no? Y no indagas en los hechos concretos, ¿no? Supones ese halo emocional, ¿no? Porque te sientes atraído por esa magia de la persona, ¿no? El anclaje emocional es que la primera impresión emocional que tú tengas de la persona, que a ti te afecte, por ejemplo, que tú digas, he conectado muy bien con la persona desde la primera sesión, la vas a arrastrar todo el tiempo, sigues en conexión. Pero si tú en la primera sesión piensas que no conecto, es que está en otra onda, es que esta persona es muy frágil, pues lo arrastras, ¿eh? El de exposición emocional previa. ¿Qué significa esto? Pues que tú acabas de tener una sesión, por ejemplo, difícil con un cliente antes y traes ese mood, traes ese espíritu, ¿no? Bien descargado de esa emocionalidad a esta. Por eso es tan importante que tú sepas cómo estás y sepas cortar. Y muchas veces pasa esto, que enganchas sesión tras sesión y vas arrastrando y cuando te das cuenta, dices, bueno, que estoy, no sé dónde estoy como un pollo sin cabeza, ¿no? O sea, porque vas acumulando la emocionalidad de uno al otro y la vas traspasando de uno al otro. Y eso hay que cortarlo porque no puedes ir con eso, ¿no? 3 más. La emoción, el efecto de exposición emocional previa, este es el que os acabo de decir. El efecto de negatividad, que vas a recordar más los fracasos del cliente que los logros. Y claro, si solo te fijas en la parte negativa, o que es una persona muy ansiosa, o que es una persona muy negativa, te cuesta mucho, y tú eres positivo, quiero decir, porque como tú seas negativo también vamos bien. Luego, el efecto de disonancia emocional. Por ejemplo, el cliente está estancado, vaya usted a saber por qué. Y entonces tú que tienes esa idea de yo aquí vengo a movilizar el cambio y a hacer que consiga sus objetivos y yo lo consigo porque yo soy un super coach y no sé qué, pues empiezas a considerarle una persona bloqueada, a considerar que no es una persona que tenga la fuerza, la energía, como para conseguir sus objetivos, empiezas a hacerle preguntas de menor rango, empiezas a retarle menos y al final le provocas tú los bloqueos a la persona. Bueno, efecto de proyección emocional, que si el coach pues no te sientes seguro, pues puedes proyectar esa inseguridad, ¿no? Esta es muy buena también, este ejemplo. Es que me recuerda a mi hermano, y su problema es, y ya estás extrapolando, que como tu hermano, como te recuerda a tu hermano, le estás atribuyendo, bueno, ya os digo, y aquí como veis falta ese pararte, mirar los hechos, ese mirar a la persona, ¿no? Bueno, en definitiva, una checklist para el coach, ¿vale? Estoy buscando confirmar una idea previa mía. ¿De dónde viene esta hipótesis? ¿Del cliente o de mi experiencia pasada? ¿Es mío o es de él, como os decía antes? ¿Estoy atribuyendo internamente algo al carácter del cliente cuando podría tener otras causas situacionales? ¿Estoy usando mi técnica favorita por comodidad?
¿Estoy dejando que mis emociones guíen mi interpretación? Insisto, no penséis aquí en emociones como tristeza, ira, todas estas cosas, sino pensarlo en si yo estoy en tensión o estoy en calma, como mucho más básico, ¿vale? Desde ahí se ve muchísimo mejor. ¿Estoy generalizando a partir de un dato llamativo o reciente y desde ahí ya, bueno, hago toda la interpretación? ¿He explorado suficientes alternativas antes de concluir? ¿He considerado el contexto? ¿He pedido feedback al cliente sobre mi trabajo, sobre mi intervención? Pues yo creo que estas preguntas, si no nos hacemos todas, al menos unas cuantas, nos van a ayudar a ser realistas, ¿no?, con respecto a nuestro trabajo, a nuestro posicionamiento y, en definitiva, a actuar cada vez mejor. Hay muchas más preguntas que nos podríamos hacer, pero un poquito por reducir, por sistematizar los sesgos que hemos visto y decir, vale, vamos a ver cómo podemos fortalecer esa mente y conseguir que yo tenga un posicionamiento neutral, como decía al principio, neutral, pero a la vez sea capaz de estar viendo a la persona, a sus necesidades y centrándome en lo que esta persona me trae y no en lo que yo supongo, que es lo que es fácil de pensar. ¿Cuál es la conclusión? Pues que, primero, la neutralidad en el coaching no es una ausencia de postura, es ese posicionamiento, insisto, rogeriano, de saber dónde estoy yo, qué es lo mío, qué es lo tuyo, de respetar lo que es de la persona, ¿no? También darte cuenta de buscar esa neutralidad y que los sesgos no se pueden eliminar. Los puedes gestionar. Hombre, hoy tenemos pistas, ¿no? Te ayuda a entenderte qué te pasa, cómo piensas. Los puedes detectar, los puedes gestionar, los puedes convertir en información valiosa, pero eliminarlos, no. Y bueno, al principio os proponía un ejercicio, ¿no? Ese mapa de mis sesgos cognitivos. Seguro que habéis apuntado alguno, ¿no?, que tenéis. Yo os juro que según iba contestando digo, sí lee. Daros cuenta de eso, en qué situaciones, con qué tipo de clientes os surge. Que es verdad, que nos surgen más con determinados clientes, algunos surgen, ¿Qué comportamientos míos indican que este sesgo está más activo? ¿Qué hago yo, no? ¿Cómo respondo? ¿Se me ven los gestos de la cara o en las preguntas? ¿Qué hago yo, no? ¿Qué estrategia voy a utilizar a partir de ahora? Porque claro, siempre hablamos del cambio, ¿no? Entonces, ¿qué te llevas de hoy? ¿Qué has aprendido de hoy que te pueda ayudar a hacerlo mejor, ¿no? Esto yo creo que es un ejercicio que como coaches y sobre todo a mí me parece que como psicólogos coaches podríamos siempre tener muy presente, ¿no?, el ejercicio de reflexión, ¿no? Así que si queréis preguntar, compartir, bueno, algo que queráis, si os ha sido interesante, si vais a hacer algo diferente después de hoy. ¿Algo diferente vais a hacer? Más preguntas me haré. Más preguntas me haré. Eso es maravilloso, genial. Ok. ¿Alguna pregunta? A mí me parece muy interesante el tema de preguntas. Es decir, muchas veces, ¿no?, cuando estás viendo psicólogos, o sea, estás haciendo sesiones o estás viendo a personas, da igual si estás haciendo sesiones con ellas o no, no te paras a pensar desde dónde estás. Si estás estresada, si has tenido un mal rollo con una amiga, con tu pareja, si tienes un problema que te está lacerando, que te está pinchando, ¿no? Entonces tú simplemente estoy en trabajo, ¿no?, y entras en modo trabajo pensando que eso queda fuera. Y es verdad que me parece muy interesante como situarte, aterrizarte, ver desde donde hablas para no proyectar, ¿no? Eso es súper importante y la verdad no me parecía intuitivo. Genial, te lo agradezco mucho porque de verdad que es algo importantísimo, o sea, algo que te cambia, el situarte. Y además cambia cómo actúas en una reunión, o sea, quiero deciros que no solamente en estas sesiones tan complejas como digo que son a mí me parecen complejísimas técnicamente una sesión de coaching, pero que es algo que puedes extrapolar a otros contextos de una reunión o de una conversación con tu pareja o lo que sea, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Me intriga un poco cómo llegan
proceso, ¿no? El don manejado por la empresa, en este caso, es una inversión personal o es un mix. Hay de todo. Yo he puesto mucho el ejemplo de empresa porque se da mucho. Las empresas ahora mismo han tenido unos años en que estaba prohibida la palabra coaching, porque como ha habido de todo y hay de todo en la viña del Señor, pero actualmente la palabra coaching se ha asociado ya claramente a procesos de aprendizaje rápidos, muy ajustados, ¿no? muy individualizados y que son de muy alto rendimiento, con un ROI espectacular. Entonces, por ejemplo, tú nombras a una persona, la das otras funciones, entonces para que consiga hacerse con el puesto lo antes posible, le pones un apoyo, que son un proceso de coaching, donde esta persona puede analizar, estoy teniendo este problema, no consigo manejarme, todo esto. Entonces, en la empresa es que ahora mismo está generalizado. Pero la demanda individual es muy alta. Es decir, muchas personas demandan estos servicios porque dicen, mira, uno, por ejemplo, dice, mira, estoy haciendo primero de no sé qué carrera y no lo tengo claro. Y quiero aclararme. Necesitó una sesión, ¿eh? Pero en esa sesión decidió, no tomó la decisión en la sesión, fue muy curioso, pero analizó, vio, no sé qué, y después me llamó y dice, ya he tomado la decisión. Y se cambió de carrera, efectivamente. Entonces, quiero deciros que la demanda puede ser individual de alguien profesional que dice, oye, quiero mejorar mi entorno profesional, o puede ser de alguien que quiere tomar una decisión en su tema, en su vida, en su entorno personal. Cada vez hay más demanda de estos servicios. Y hay gente también que lo que busca es organizarse mentalmente en su vida, procesos vitales, pues tomar decisiones. De todo tipo. Y curiosamente se da mucho en torno a los 40. ¿Sabéis la famosa crisis de los 40? Pues existe. Entonces, las personas en torno a esa edad, más o menos, se plantean si seguir haciendo lo que están haciendo, si seguir con las mismas personas, la misma pareja, se plantean muchas cosas. Y entonces los procesos de coaching ayudan mucho a reestructurarse. Entonces hay demanda en todos los sentidos, de todas partes. Tienes el coaching deportivo, los deportistas esto lo utilizan, vamos, ya es como tengo mi entrenador mental y mi entrenador físico. Entonces ahora mismo esto se está generalizando mucho. Por eso os invito a seguir el trabajo del grupo y también, si queréis, a formaros en nuestro experto universitario en psicología coaching, porque aquí formamos y entrenamos y formamos muy bien, además, que lo sepáis. Tenemos aquí algunas personas que pueden atestiguarlo. Así que con esto simplemente os quiero daros las gracias por vuestra asistencia. Espero que, cambiéis algo, que la tarde os haya merecido la pena. Muchas gracias.